Propiedades de los logaritmos. Otra de las operaciones básicas que hay que tener en cuenta en álgebra es la operación que se puede hacer con las notaciones de los logaritmos. Pero para poder entender las notaciones y las propiedades, pues primero hay que entender qué es un logaritmo. Tengan en cuenta que matemáticamente hablando, una expresión como un exponente tiene una notación equivalente a la cual le vamos a llamar notación por logaritmo. Por ejemplo, aquí tengo puesto b a la x igual a a. Es decir, si yo expreso un número elevado a una potencia igual a su resultado, esto es equivalente a que yo ponga logaritmo base b de a es igual a x. Vamos a ponerlo con un ejemplo en específico. Por ejemplo, si nosotros sabemos que 3 al cuadrado es 9, ¿qué significa 3 al cuadrado? Que multiplico 3 por 3. 3 por 3 es 9. Este resultado, esto, yo lo puedo expresar de otra manera. En la notación por exponente, pues es esta, ya la tenemos, la notación por exponente. Pero si yo la quiero expresar con notación por logaritmo, prácticamente voy a calcular el logaritmo. Esta b de aquí viene siendo la base de mi exponente. En este caso la base pues es el 3. Entonces prácticamente estoy calculando logaritmo base 3. Ahora, lo que va dentro del logaritmo, es decir, a lo que le voy a calcular logaritmo, vean que es la a. Y la a es el resultado de mi exponente. Por lo tanto, aquí el resultado es el 9. Por lo tanto, aquí adentro voy a poner 9. Y esto va a ser igual a la x. La x, observen que es la potencia de mi exponente. Por lo tanto, aquí va a ser 2. Ahora, vean que como el resultado es la x, es el exponente, calcular un logaritmo prácticamente estamos calculando un exponente. Vean aquí, la base es 3. ¿Cuál debe ser el exponente para que me dé 9? Entonces el exponente tiene que ser 2, porque 3 al cuadrado, como tenemos aquí, 3 al cuadrado, pues me da 9. Vamos a verlo con otros ejemplos. Por ejemplo, si tengo 4 al cuadrado igual a 16. Si esto yo lo quiero expresar como un logaritmo, entonces aquí vamos a poner logaritmo base. La base aquí es el 4. Entonces sería logaritmo base 4. ¿A quién le voy a calcular logaritmo? Al resultado de la potencia, en este caso es 16. Y el resultado del logaritmo va a ser el exponente, que en este caso es 2. Quiere decir que si yo calculo el logaritmo base 4 de 16, es 2. ¿Por qué es 2? Porque recuerden que al calcular el logaritmo, estoy buscando un exponente. ¿Cuál debe ser el exponente para que al elevar 4 a ese exponente me dé 16? Es decir, 2. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado me da 16. Vamos a otro ejemplo. Yo tengo 6 a la 4 me da 1296. Si eso yo lo expreso como un logaritmo, entonces sería logaritmo base 6 de 1296 igual a 4. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Porque 6 a la 4 me va a dar 1296. Cuando hablamos de notación por logaritmos, ustedes nos pueden pedir esto, que yo exprese de una a la otra forma, ya sea que me lo dé en notación por exponente y yo lo exprese como logaritmo, o que me lo den en notación logarítmica y que me lo pidan expresar como notación exponencial. Ahora, otra cosa que me pueden pedir es que yo calcule los valores de los logaritmos. Por ejemplo,
Si yo quiero calcular el logaritmo base 2 de 8, ¿cuál es el resultado del logaritmo base 2 de 8? Recuerden que el resultado de un logaritmo es buscar un exponente. Entonces en este caso lo que estoy buscando es el exponente que debe tener el 2. O sea, voy a ponerlo aquí a un ladito. ¿Qué potencia debe tener el 2 para que me quede 8? Por forma intuitiva, nosotros podemos irle poniendo valores a esa x hasta obtener el resultado. Bueno, vamos a ponerle un 2. 2 a la 2 me da 4, entonces no es. Vamos a ponerle un 3. 2 a la 3 quiere decir que voy a multiplicar 2 3 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces sí es. Entonces quiere decir que el resultado del logaritmo base 2 de 8 es 3. Si por ejemplo me piden calcular el logaritmo base 5 de 3125, prácticamente me están pidiendo esto. ¿Cuál debe ser el exponente de esta base 5 para que me dé 3125? De nuevo lo puedo tratar de hacer de forma intuitiva, darle valores a la x. Sé que 5 al cuadrado es 5 por 5 igual a 25. Falta muchísimo. Vamos a ver a la 3. 5 al cubo sería 125. Todavía le falta. 5 a la 4 quiere decir que voy a multiplicar 5 por 5 4 veces. Me da 625. Tampoco. 5 a la 5 ya me da 3125. Entonces quiere decir que el resultado de este logaritmo es 5. ¿Por qué? Porque 5 a la 5 me da 3125. Ahora, por ejemplo, si quiero calcular el logaritmo base 8 de 512, otra vez quiero buscar qué potencia debe tener el 8 para que me dé 512. Podemos hacerlo de forma intuitiva, ir multiplicando. 8 por 8 me da 64, por 8 me da 512. Quiere decir que si yo multiplico el 8 3 veces me da 512, entonces la potencia tiene que ser 3. Un tipo de logaritmo especial viene siendo, por ejemplo, este del ejemplo 7. Aquí esto se lee como ln. Ln, cuando ustedes lo vean así, ln es lo mismo a tener logaritmo base e. La e es un número específico en matemáticas, así como el número pi. El número e tiene un valor de 2.7182. Es un valor fijo. Esto realmente tiene más decimales, solo que no se usan todos. Entonces, cada vez que se ponga la letra e, quiere decir que es el número e. Así como cuando ustedes ven el número pi, ustedes ya saben que eso es 3.1416. Entonces, cuando me están pidiendo el logaritmo base e, en este caso se le llama logaritmo natural, de 210, me están pidiendo calcular el exponente que debe tener el número e para que me quede 210. Ahora, no puedo encontrar esto de forma intuitiva porque si yo le voy asignando valores a esta x, nunca me va a dar 210 de forma exacta, o me va a dar menos o me va a dar más. El exponente, hasta ahorita hemos manejado puros números enteros, pero los exponentes también pueden ser números con decimales. Entonces, para estos casos, cuando el resultado no es un número entero, se recomienda utilizar una calculadora científica. La calculadora científica tiene dos teclas, una que dice log y otro que dice ln, que muchos le dicen in, pero no es in, es ln. Esta tecla log nos permite calcular logaritmos base 10 y este logaritmo de ln nos permite calcular el logaritmo base e. Entonces, cuando nos pidan calcular un logaritmo natural, pues yo aconsejo que utilicen su calculadora científica. Por ejemplo, si en este caso yo uso la calculadora científica, el logaritmo natural de 210 es 5.3471. Tiene más decimales. Entonces, si tienen ahorita una calculadora científica a la mano, pueden utilizarla para ir comprobando estos resultados.
Por ejemplo, si me piden logaritmo de 552, vean ahora que el logaritmo, en este caso aquí no hay un número como en los otros ejemplos, en el ejemplo 5, en el ejemplo 6, hay un número en la base. En este caso no tiene. Cuando no tenga, se considera que es logaritmo base 10. Y el logaritmo base 10 es la tecla en la calculadora científica que dice log. Entonces, cuando yo quiera calcular un logaritmo base 10 en la calculadora científica, pues se puede obtener de forma directa, apretando esa tecla y escribiendo el número al cual se le quiere calcular el logaritmo. En este caso el resultado es 2.7419. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo 10 lo elevo al 2.7419, me debe de dar 552. Entonces, para resolver los siguientes dos ejemplos, el ejemplo 9 y el ejemplo 10, vean que el logaritmo de 7 no tiene base, quiere decir que es logaritmo base 10. Se puede obtener de forma directa en una calculadora científica. Y el ejemplo 10 es el logaritmo natural. Igual lo pueden obtener de forma directa en su calculadora. Entonces los resultados serían los siguientes. Ahora veamos este ejemplo. Logaritmo base 2 de 10. Si nosotros tratamos de resolverlo de forma intuitiva, es decir, buscar la potencia a la que debe ser elevado el 2 para que me dé 10, vean que no hay un número exacto. Por ejemplo, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8 y 2 a la 4 ya es 16. Entonces, de 8 se saltó al 16. No hay un número exacto que me dé 10. Por lo tanto, aquí de forma intuitiva no se puede hacer. A fuerzas hay que utilizar la calculadora científica. Pero la calculadora científica no me permite calcular logaritmo base 2. De hecho, no me permite calcular logaritmo diferente a base 10 o base e, que es el logaritmo natural. Solo esos dos puedo calcular. Entonces, hay una propiedad que me permite hacer el cambio de base para que yo pueda aplicar la calculadora científica. La propiedad viene siendo la siguiente. Si tengo un logaritmo base b de a, para que yo lo pueda calcular, lo voy a calcular como una fracción. El logaritmo de a, pero ahora vean que lo estoy poniendo simplemente como logaritmo de a, es decir, logaritmo base 10. Y lo voy a dividir entre logaritmo base 10, pero ahora de la base. Es decir, voy a calcular ambos valores por separado para poder calcularlo. Entonces, si por ejemplo aquí quiero calcular el logaritmo base 2 de 10, prácticamente lo que tengo que hacer es calcular primero el logaritmo de 10 y dividirlo entre el logaritmo de 2. El logaritmo de 10 es 1 y el logaritmo de 2 es 0.3010. Y si nosotros lo dividimos, me da 3.3222. Esto quizá no nos dé exacto porque lo estamos haciendo paso por paso. Lo aconsejable es escribir esto de forma directa en la calculadora científica para que nos dé exacto. Por ejemplo, si yo lo pongo de forma directa, me va a dar lo siguiente. Me da 3.3219. Es decir, que si yo elevo la base que es 2 a la 3.3219, me va a dar 10, o al menos me va a dar más exacto. En el siguiente ejemplo tenemos el logaritmo de 3 por 8. Aquí vamos a analizar la segunda propiedad. Si yo tengo un logaritmo de base a, puede ser cualquier base, de dos cantidades que se están multiplicando, por ejemplo x por y, hay una propiedad que me dice que yo puedo separar ambos logaritmos y sumar sus resultados. Cuando tenga una multiplicación, como aquí,
puedo separarlo como una suma de logaritmos. Entonces, si yo quiero resolver, por ejemplo, el inciso 12, puedo calcularlo de dos maneras. Ya sea que multiplique aquí y luego le calcule el logaritmo, o calculo el logaritmo por separado. Esto sería lo mismo a tener logaritmo de 3 más logaritmo de 8. Pueden hacerlo de ambas formas y van a ver que les da lo mismo. El resultado de la suma me da 1.3802. Para calcular el siguiente logaritmo, el logaritmo de 2/3, puedo aplicar también otra propiedad. Hay una propiedad que me dice que si yo quiero calcular el logaritmo de dos cantidades que se están dividiendo, puedo separar los logaritmos correspondientes a cada una y restar los resultados. Al de arriba le voy a restar el logaritmo del de abajo o el de la fracción. En este caso, si ustedes quieren calcular el logaritmo de 2/3, pueden calcularlo también así de forma directa. Primero calculan cuánto es 2/3 y a eso le calculan el logaritmo. O si yo aplico esta propiedad, consiste en que primero calcule el logaritmo de lo de arriba, que en este caso es 2, y le voy a restar el logaritmo de lo de abajo, que en este caso es el 3. La respuesta es negativo 0.1760 o 61 si lo redondeamos. En este ejemplo 14 me están pidiendo el logaritmo de 5 al cuadrado. De nuevo, puedo calcularlo de forma directa. Puedo calcular el logaritmo de 5 al cuadrado. 5 al cuadrado sabemos que es 25, así que calculo el logaritmo de 25. Pero hay otra propiedad que podemos aplicar que me dice que si yo tengo el logaritmo de una cantidad elevada a una potencia, es lo mismo a que yo baje la potencia multiplicando al resultado del logaritmo de la base. O sea, vean que aquí la potencia, que en este caso estoy llamándole y, baja a un lado del logaritmo como una multiplicación. Entonces, si yo aplico esto en este ejemplo 14, vean que este 2 yo lo puedo bajar a este lado multiplicando el resultado del logaritmo. Es decir, me va a quedar 2 logaritmo de 5. Y eso va a ser 1.3979. Por ejemplo, ya para concluir, si yo quiero calcular el logaritmo de 9, base 9 de 9, vean que aquí la base es lo mismo que el número que yo quiero calcular. Y ahí tenemos la última propiedad que me dice que si yo quiero el logaritmo de un número de una base b de la misma b, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, por ejemplo, acá, si quiero el logaritmo base 9 de 9, entonces como es la misma base, el resultado siempre va a ser 1.